Hola, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Morales Valle. Soy psicóloga, tanatóloga y terapeuta familiar. Estamos transmitiendo desde Funerarias Emmaus la conferencia titulada Estragos del COVID, vivir el duelo, en la que nos vamos a enseñar y vamos a aprender también cómo se vive un proceso de duelo en estos tiempos tan difíciles que es el coronavirus. Vamos a iniciar. Un duelo totalmente distinto, con estragos en las fases, intensidad y duración. Difícil de procesar sin los rituales tradicionales. Cada persona lo afrontará de distinta manera. Todo esto, en resumidas cuentas, es lo que vamos a ver en nuestra siguiente conferencia. Cómo se trastocan las fases, la intensidad y cómo se ha visto muy trastocado entonces los rituales a los que estábamos acostumbrados a vivir y presenciar cuando hay un sepelio. Esto ahorita no se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están en duelo? ¿Qué es un duelo? Vamos a iniciar con esto. Un duelo es un proceso de adaptación por la pérdida de un ser querido o de un hecho significativo. Recordemos entonces que vivir un duelo no es solamente por muerte. Vivir un duelo es por aquello significativo que yo he perdido. Vivir un duelo entonces es que ha llegado un momento en el que perdí algo que era muy importante y me he quedado sin esa parte, ¿sí? Es una respuesta natural entonces a un proceso doloroso que permite obtener un nivel de madurez y crecimiento personal. Y ustedes podrán pensar, ¿cómo es posible que después de vivir un proceso de duelo obtenga yo un nivel de madurez y crecimiento personal? Sí, sí se obtiene. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene después del tiempo. Se obtiene después de haber vivido este proceso y de haberme enseñado a sobrevivir. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con las maneras naturales que tengo de afrontar procesos de duelo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cuáles son esas maneras y de qué depende entonces el cómo yo voy a seguir afrontando mis procesos de duelo. Sin embargo, los duelos en este presente son totalmente distintos debido a la imposibilidad de rituales y contacto físico. Veníamos acostumbrados a tener un proceso de duelo en el cual íbamos y acompañábamos a los familiares, a las funerarias, a sus casas, a la velación, a las misas, a los novenarios. Pero en este tiempo de COVID y en este tiempo de contagio no se puede. No podemos entonces ir a las casas a presenciar un sepelio. No podemos reunirnos en funerarias, donde fácilmente nos podríamos entonces contagiar. Vivimos en este presente con miedo y eso nos limita al contacto social. Ese contacto social y ese contacto físico tan necesario cuando estoy viviendo una pérdida de un ser querido. ¿Sí? Ahorita no se puede. Bueno, pero entonces, ¿de qué depende este proceso de duelo? La forma de expresar el duelo está relacionada con distintos factores. Factores que vienen siendo estos. ¿Quién era la persona? ¿Quién era esa persona para mí entonces? ¿Sí? ¿Era mi papá? ¿Era mi hermano? ¿Era mi familiar, mi amigo, un desconocido? ¿Quién era? ¿Sí? Pero más allá de quién era, es el vínculo que yo logro con esa persona. Es esa relación que yo tengo y he tenido toda la vida con esa persona y lo significativo entonces que era esa persona para mí. Ese vínculo que yo he tenido con esa persona es lo que me va a dar como resultado ese sentir de dolor en este proceso de duelo, ¿sí? La cultura también es muy importante, la cultura a la que pertenecemos. Podemos decir todos somos mexicanos, sí, pero no todos vivimos el duelo de la misma manera. No todos vivimos nuestros rituales de la misma manera, ¿sí? Para el sur, por ejemplo, de México, se vive más esta manera de ritualizar. Para el norte, nosotros somos menos expresivos, entonces vivimos más represión de sentimientos, ¿sí? Entonces la cultura nos va determinando un duelo, claro que sí. Sin embargo, en este presente, que es lo que más nos determina nuestro duelo y nuestra intensidad de dolor,
es la situación presente. Es la situación que rodea a la pérdida. Es la razón por la que la persona murió. Murió por COVID. Murió por tener riesgo de contagiar a los demás. Y es entonces donde se privatizó el ya no ver a mi familiar. Llegó al hospital y fue la última vez que lo vi. Se lo llevaron a la funeraria y me lo entregaron en una cajita o en una caja de funeraria en donde no podía yo acercarme a la caja, en donde no podía abrir la caja para despedirme de mi familiar. ¿Sí? Entonces, este tiempo presente de COVID que estamos viviendo está determinando nuestra intensidad de duelo. La edad de la persona fallecida es otro aspecto que determina el duelo. Si era un niño, si era un adolescente, si era un joven, si era un adulto mayor, se vive de diferente manera. Los antecedentes históricos que tengo ante un duelo. Esto quiere decir si es el primer duelo significativo que yo vivo, o bien si es duelo que ya he vivido antes, pero que ahora lo estoy viviendo de una manera diferente. ¿Sí? Hace algunos años murió un familiar y lo viví intensamente, y ahora en este presente sí lo vuelvo a vivir intensamente, pero ya sé lo que se siente. ¿Sí? Entonces es diferente. Las variables de personalidad también nos hace hacer diferente un duelo, la edad que tengo, el género que tengo, ¿sí? No vive igual el duelo un hombre y una mujer, eso lo sabemos. Las mujeres somos más expresivas, los hombres son más represivos, y entonces como que se guardan ese sentido. Las variables económicas, claro que es una determinante para vivir el duelo. ¿Por qué? Porque con estos estragos del COVID se está haciendo mucha pérdida económica en las familias. La gente está gastando mucho dinero, aún y lo tengan en un seguro social, aún y lo tengan entonces en una institución pública, la gente gasta, y a veces gasta hasta lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, cuando no se tiene económicamente para afrontar esta pandemia, y tampoco se tiene para afrontar un funeral, pues se vive muchísimo más difícil, ¿sí? Las variables sociales, el rol, el estatus, también determinan la manera en cómo vamos a vivir un duelo. Bueno, de esta forma de expresar el duelo, por favor quédense en su mente pensando en el vínculo. El vínculo que yo tuve con la persona es lo que me va a determinar esa intensidad del duelo, esa manera de cómo lo voy a vivir. Y la situación presente que estamos viviendo, que es el COVID, que es la pandemia, que es el aislamiento, que es la no ritualización de nuestros sepelios. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dentro de un proceso de duelo hay etapas. Estas etapas, si ustedes investigan, se podrán dar cuenta que los diferentes autores hablan de diferentes etapas, ¿sí? En esta ocasión, yo me voy a quedar con las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología a nivel mundial, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo vamos atravesando estas etapas en los procesos de duelo y en este presente que es la pandemia. El proceso de negación es la primera etapa. Y en esta primera etapa, la propia palabra nos lo está diciendo. Me estoy negando a una realidad. No quiero que sea verdad. No acepto que este de COVID me ha arrebatado familiares. ¿Sí? Es entonces esta etapa donde nos hacemos preguntas y frases tales como: ¿cómo ha podido pasar esto? No, no es posible que esto esté sucediendo. La situación de pandemia, sumado a no poder ver al familiar, agudiza, por supuesto, la intensidad de la fase. Les decía ahorita, en este presente, los pacientes llegan muy graves a los hospitales o incluso no tan graves, y al pasar del tiempo se agrava muchísimo la situación y fallecen. De tal manera que al pasar el tiempo nos regresan a ese familiar ya con la imposibilidad de abrazarlo, con la imposibilidad de acercarnos a despedirse, ¿sí? Nos regresan a ese familiar en una caja en la que no se puede abrir, en la que no nos podemos acercar, o bien en una cajita en la que solamente vienen sus cenizas. Imaginen entonces ustedes esa negación que yo tengo a la realidad tan grande a la que me estoy afrontando, al recibir a mi familiar después de que yo lo miré entrar a un hospital. ¿Cómo entonces voy a creer que mi familiar falleció?
¿sí? Y que no puedo hacerle un ritual tradicional. Eso es negación. Una segunda etapa es enojo. Y el enojo es rabia, es envidia, es resentimiento. Surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué ahorita? Muchos porqués. Porqués que no tienen respuesta. O díganme ustedes si alguien cuando ha estado en esta etapa encuentra respuesta a este por qué. No lo hay. No se desgasten preguntando. No lo hay. La ira entonces es proyectada contra todo y contra todos, ¿sí? No se busca quién me la hizo, no se busca quién me contagió, se busca quién me la pague, ¿sí? Y en ese quien me la pague, arraso con todo. ¿Por qué? Porque el coraje se vive de una manera en la que ni siquiera me doy cuenta, de una manera en la que arraso con niños, con adolescentes, con cosas, con personas queridas, no me doy cuenta. Estoy por dentro con una flama que me invade, lleno de rabia, ¿sí? Lleno de impotencia y lo que quiero es explotar y tirar todo, llorar, ¿sí? Y decir estoy enojado porque se murió mi familiar. Eso es coraje. La envidia, el enojo, es con uno mismo, con todo, con Dios. La gente me dice, maestra, pero ¿se puede estar enojado con Dios? ¿Se vale estar enojado con Dios? Claro que sí se vale. El libro de todo pasa y esto también pasará. Nos lo dice. Dios o tu ser supremo es el único que no se va a enojar cuando estés enojado con él. ¿Sí? Es el único que no te va a decir que no mereces estar enojado con él. ¿Sí? Ese ser supremo te va a permitir expresarte, llorar, gritar, reclamarle. Así es que háganlo. Si ustedes están enojados con su ser supremo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de mi ser supremo, mi Dios, en lo que yo creo. Si ustedes están enojados porque perdieron un familiar, reclamen, griten, digan. ¿Sí? El chiste es que ustedes saquen ese coraje y no se queden con eso ahí dentro, porque les va a hacer más daño. Una tercera etapa entonces es la negociación. ¿Y cómo se vive la negociación? La negociación se vive más cuando las personas todavía están vivas, pero enfermas, ¿sí? Están en esa fase de gravedad, de hospitalización, en la que no sabemos si va a salir, no va a salir, va a empeorar, se va a mejorar, no lo sabemos. Entonces la negociación es hacer un pacto. Te doy por algo, a través de algo. Te pido, pero yo también te doy algo. Es entonces una esperanza de que las cosas sean diferentes. Y son promesas, promesas que yo hago. Pueden presentarse, dice, antes de vivir la pérdida. Por ejemplo, Dios mío, permite que pronto salgamos de esto, ¿sí? Que pronto salgamos de esta pandemia, que pronto las personas que estén hospitalizadas se curen, ¿sí? Que por fin entonces podamos salir libres a la calle sin ningún problema de contagio. La negociación entonces es ofrecer algo a cambio de algo. Y cuando estamos en un proceso de duelo, cuando nuestro familiar ya falleció, ¿cómo se vive la negociación? La negociación se vive con mucho diálogo interno. Por eso es que ahí el dibujito tiene muchas interrogantes, miren. Mucho diálogo interno en el que la persona se queda como ida, pensativa, ¿sí? Pensando entonces cómo fue lo que pasó, qué consecuencias voy a tener de esto, cómo voy a vivir entonces de aquí en adelante, ¿sí? Se va el sueño, se nos quita el hambre, o bien puede ocurrir lo contrario, muchas ganas de dormir, o bien mucha hambre, ¿sí? El caso es que hay una plática interna conmigo mismo, ¿sí? Y finalmente entonces, en una cuarta etapa llega la depresión. Y la depresión la gente la confunde con tristeza. No, no es tristeza. Solamente no es tristeza. La depresión va mucho más allá. La depresión es una gran sensación de pérdida. Es un vacío interno el cual no puedo llenar con nada, ni con otras personas, ni con comida, ni con objetos, con nada. Es un vacío emocional que me ha quedado porque mi familiar falleció, ¿sí?
Se llama entonces la noche oscura del alma. Imagínense ustedes, no es una noche normal, es una noche en la que no hay una luz. Es una noche en donde me siento perdido completamente, ¿sí? La gente pierde sentido de vida en esta etapa. Es una etapa muy peligrosa incluso, porque pueden venir ideas de suicidio, ¿sí? Pueden venir ideas en las que pienso que ya no es necesario estar aquí y mejor estar con mi familia. Es muy difícil, muy difícil vivir en depresión por un proceso de duelo. Finalmente, y con el tiempo, llega la aceptación. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue la aceptación? La aceptación en un proceso de duelo normal va entre 1 año y 2 años, ¿sí? Después de esto se puede decir que es un duelo patológico. Sin embargo, hay procesos de duelos en los que no podemos esperar 2 años para identificarlos como patológicos. ¿De qué va a depender? Va a depender de la intensidad y también de la manera en cómo lo estemos viviendo, ¿sí? Bueno, pero hablemos de la aceptación. ¿Qué ocurre en la aceptación? Cuando ya hemos vivido todas estas etapas, déjenme decirles antes de pasar a la aceptación que las primeras 4 etapas no van una seguida de la otra, ¿sí? Puede regresarse a la primera, puede seguir la tercera, pueden vivir alternadas, ¿sí? El caso es que no llega a la aceptación hasta que no pasemos esas 4 etapas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se siente la aceptación? ¿Cómo yo voy a saber que ya acepté? No es resignación, ¿eh? Ojo. La resignación es todo lo contrario a la aceptación. La resignación es una aceptación superficial. Es un decir y sentir, pues ya ni modo, no hay más que hacer, hay que salir adelante. Pero me duele mucho todavía. En la aceptación ya no duele, ¿sí? En la aceptación se reconoce la pérdida y la situación de dolor, así como las repercusiones que esto conlleva. Quiere decir entonces que voy regresando a mi vida, a mi cotidianidad, sabiendo procesar este duelo, ¿sí? Finalmente, entonces, aceptar no significa estar de acuerdo con lo que pasó o estar bien, sino es asumir que hay una nueva realidad y la persona considera aprender a vivir con ello, ¿ok? Eso es entonces vivir un proceso de duelo normal, dejar que las etapas pasen una y otra, ¿sí? O juntas o regresándome a las anteriores y llegar por fin a la aceptación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más sucede en un proceso de duelo? En un proceso de duelo también hay manifestaciones, ¿sí? En las que se viven estos grupos de reacciones. Reacciones físicas, reacciones emocionales, reacciones mentales, reacciones espirituales y reacciones sociales. Fíjense ustedes, qué difícil es vivir en un proceso de duelo en el que las reacciones se pueden vivir una junto con la otra. Reacciones físicas, el cuerpo me duele, pero a la vez estoy emocionalmente mal, ¿sí? A la vez no puedo pensar, estoy enojada con Dios, estoy frustrada, ¿sí? Es horrible, muy difícil. Recordemos que estas reacciones se intensifican más en este presente por la situación de miedo al contagio de COVID. Ahorita, decíamos cuando iniciábamos, estamos viviendo una etapa de pánico también, en la que vemos que nuestros familiares o amigos de familiares están muriendo y pensamos, híjole, pues esto ya está llegando muy cerca y nos puede suceder a nosotros también, ¿sí? Y entonces se intensifican estas reacciones de miedo. Bueno, hablemos de las reacciones. ¿Cómo se viven entonces las reacciones físicas? Las reacciones físicas no es más que hablar de nuestro cuerpo. Es hablar de cómo mi cuerpo está dolido, mi cuerpo está sufriendo por la pérdida, ¿sí? Cuando entonces acaba de morir un familiar o aún tiene tiempo, empiezan estas reacciones físicas. Y vean ustedes este listado de reacciones. Reacciones en las que aparecen náuseas, palpitaciones, opresión en la garganta o el pecho, nudo en el estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito, insomnio, fatiga excesiva, sensación de falta de aire, punzadas en el pecho, pérdida de fuerza, dolor de espalda, temblores, hipersensibilidad al ruido,
o sea, todo me molesta, dificultad para tragar, oleadas de calor y visión borrosa, ¿sí? Imagínense ustedes cómo se siente la persona cuando tiene estas reacciones físicas. Y no es enfermedad. Por eso entonces confundimos y llamamos rápidamente al médico, nos medican y el proceso de duelo nos sigue un proceso normal, ¿sí? No es enfermedad y de ser posible, no se mediquen. Esto va a pasar, con el tiempo va a pasar, ¿sí? Sin embargo, esto se vuelve muy difícil. Yo no estoy diciendo que sea nada fácil y nada transitorio, lleva un tiempo y lleva mucha intensidad de dolor, ¿ok? Hablemos ahora de las reacciones emocionales. La persona puede ser consciente intelectualmente de lo que ha sucedido, pero no puede aceptarlo emotivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas saben qué sucedió, cómo murió, cuándo lo llevamos al hospital, cuándo me lo entregaron, en ceniza o en una caja, en un féretro, sí, pero emotivamente yo no puedo todavía aceptar esa pérdida. Emotivamente yo estoy perdida, hundida, vacía, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas que se sienten en estas reacciones emocionales? Se siente aturdimiento, se siente pánico, incredulidad, rechazo, ira, culpa, miedo, tristeza y depresión. Depresión, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero cuando existe un proceso de duelo, viene inherentemente el sentir de culpa. Nos sentimos culpables por lo que hicimos, nos sentimos culpables por lo que no hicimos. Nos sentimos culpables, por ejemplo, por haberlo llevado al seguro social, cuando lo pude llevar a la clínica particular. O viceversa. Decimos, lo llevamos a una clínica particular, mejor lo hubiéramos llevado al seguro social o a cualquier otro hospital. ¿Sí? Hayan hecho lo que hayan hecho, el suceso ya no tiene para atrás. La pérdida ya está y es un presente. Y tenemos entonces que aprender a afrontarla. Pero vean entonces cómo estas reacciones emocionales, híjole, pues se vienen a unir a las reacciones físicas e intensifican nuestro dolor. ¿Sí? Hablemos ahora de las reacciones mentales. ¿Y qué ocurre con nuestro pensar? Nos quedamos de esa manera, como está la chica ahí en la foto. Nos quedamos pensando, ¿sí? Tenemos dificultades para concentrarnos. Tenemos pérdida de capacidad de generar proyectos. ¿Cómo? Si estoy dolida, si estoy en proceso de duelo, no tengo otro pensar que no sea la muerte de mi ser querido. La búsqueda de la persona perdida también sucede mucho en estas reacciones mentales. Busco a mi ser querido en fotos, en sueños, en objetos, en ropa, en olores, en lugares, en mensajes, ¿sí? Etcétera. Es común entonces que ustedes van por la calle e imaginan que una persona es igualita a su familiar, pero en realidad es un juego mental, ¿sí? Que nos hace la necesidad de ver al familiar. Tengo mucho anhelo de volver a ver a esa persona que se acaba de ir, a esa persona que murió, que entonces imagino que alguien que pasó frente a mí tiene su misma cara, ¿sí? Cuando el familiar viene en mis sueños, es algo que tengo que agradecer. Y cuando ustedes tienen esa gran necesidad de ver a su familiar que ya falleció, de verdad pídanle. Pidan que venga a sus sueños. Permítanse que llegue a sus sueños. Y en algún momento, yo les aseguro que va a llegar. ¿Sí? Se dice entonces en la teoría de tanatología que toda persona, indistintamente la manera en cómo haya fallecido, recobra su mejor momento de vida. ¿Sí? Quiere decir entonces que ese familiar que falleció se encuentra bien, se encuentra entero, se encuentra sin ningún rasgo de enfermedad ni de daño. Entonces, cuando lo veo en mis sueños, aparentemente bien, entero, me da una satisfacción. Permitan entonces que vengan a sus sueños. Llámenlos para que vengan a sus sueños. ¿Sí? Veamos ahora las reacciones espirituales. En estas reacciones espirituales sucede la ilusión de inmortalidad. Las personas, según la creencia que tengamos, pensamos que hay un más allá, pensamos que hay un paraíso, pensamos que hay un seguimiento de vida de alguna forma.
¿sí? En estas reacciones espirituales también se habla de la búsqueda de significado. Recuerdan que al principio yo les decía que cuando vienen las etapas del duelo aparece la pregunta ¿por qué? Pues en esta búsqueda de significado ya no es por qué, sino es para qué, ¿sí? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué estamos afrontando esta pandemia tan difícil? ¿Qué voy a rescatar? ¿Qué voy a aprender? ¿Sí? Todo proceso de duelo, todo proceso de crisis, todo proceso de pérdida trae de alguna manera aprendizajes. Así es que por favor, pongan atención a su proceso de pérdida y encuentren de alguna manera el significado. Si falleció un ser querido, ¿qué me dejó de aprendizaje? ¿Qué me enseñó? ¿Con qué me quedo? A eso se refiere la búsqueda de significado. Y finalmente en las reacciones espirituales puede existir la cercanía o lejanía con mi ser supremo. Hay personas que eran muy cercanas a Dios y cuando viene una pérdida de algún familiar se alejan y dicen no, al contrario, estoy enojada, no puedo, tengo mucho coraje, no me voy a acercar a la iglesia, no puedo hablar con Dios, no lo perdono que me haya quitado a mi familiar. O puede ocurrir lo contrario, personas que no eran muy cercanas a Dios y entonces buscan esa cercanía con su espiritualidad, con su ser supremo. ¿Ok? Estas son entonces los síntomas que aparecen en las reacciones espirituales. Y finalmente, en las reacciones sociales, ¿cómo se vive? Pongan atención a esa imagen que está ahí. Esa imagen en donde la muchacha está en una reunión con sus amigos, pero observen su cara. No está ahí. Emocionalmente no está ahí. Ni emocional ni mentalmente. ¿Sí? Esa persona entonces puede estar resentida hacia los demás. Está enojada porque yo estoy sufriendo y los demás están felices. Porque yo no puedo disfrutar de una fiesta y de un convivio y los demás sí pueden. ¿Sí? La sensación de no pertenencia. La gente va a las reuniones, sí puede ir a las reuniones, claro que sí. Sí puede ir a las fiestas, claro que sí. Pero no vas a estar ahí emocionalmente, ¿sí? No te vas a sentir a gusto. Vas a sentir que estás a fuerza o que no perteneces ahí. Y entonces mejor prefieres retirarte a tu casa y vivir ese proceso tuyo en soledad. Otro síntoma es la elaboración de una nueva identidad. Y aquí ocurre algo que en tanatología nosotros llamamos despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiamos de alguna manera nuestra personalidad. Dejo de ser yo, ¿sí? Y me convierto entonces en otra persona, más enojona, más triste, más aislada, más pensativa puede ser, menos afectiva, ¿sí? Entonces, por eso la gente dice, pero es que ya no eres la misma. Desde que falleció tu ser querido, te has convertido en otra persona. Pues sí ocurre eso. Ok, de tal manera entonces que estas 5 reacciones sucede lo mismo que con las etapas. Van y vienen. Van y vienen, puedo tener reacciones físicas a la vez que puedo tener reacciones sociales, puedo tener reacciones mentales a la vez que estoy sufriendo algún dolor físico, sí. Por eso es que el duelo es algo tan grande que solo aquellos que lo han vivido pueden decirlo y pueden expresarlo, ¿sí? Sin embargo, cuando se dice, no se tiene palabras para decirlo. Aquellos que lo han sentido son los que empatizan con alguien más que lo ha sentido, ¿sí? Seguimos. Pero en este presente, ¿qué podemos hacer? Dice esta frase: duelo en tiempos de coronavirus. Despedir a un ser querido sin velatorio ni funeral. ¿Cómo hacerlo? A ver cómo le han hecho. Ustedes que han vivido la pérdida de seres queridos en este presente, ¿cómo le han hecho? Es algo muy difícil. Es algo devastador. ¿Sí? ¿Cómo entonces se vive un proceso de duelo en este presente de pandemia donde no hay funerales, donde no hay sepelios, donde no hay entierros, donde no hay misas presenciales, porque virtuales sí hay, donde no hay novenarios como comúnmente lo hacíamos?
cómo entonces vivir este proceso de duelo, pues aquí lo vamos a mencionar. El proceso de duelo por COVID-19 es totalmente distinto y esto repercute en las fases, lo decíamos al principio, y en la duración. Es un duelo que no es posible procesar de las formas o rituales tradicionales y por eso entonces duele más, ¿sí? Ya hablamos de las fases. Quiere decir entonces que en las fases sucede, se trastocan las fases, se hacen más intensas, duran más y duelen más, ¿sí? La duración del duelo también entonces puede ser más extenso, ¿sí? Y también decía, las formas y rituales ya no son las tradicionales, ya no lo son. Ya no vamos a abrazar a ese familiar que está en duelo, ya no podemos acercarnos, ya no podemos ir al novenario, ya no podemos acompañarle en esa velación de noches, no podemos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer en estos tiempos? Más adelante ahorita se los voy a mencionar, ¿sí? No existe entonces un duelo normal, definitivamente no. En este tiempo que estamos viviendo de COVID, el duelo es fuera de lo normal, fuera de lo que ya conocíamos, fuera de lo que estábamos aprendidos a vivir cuando se llegaba a un duelo, cuando se llegaba a la muerte de alguien. Vean ustedes la imagen. Solamente la familia más cercana hace presencia para vivir entonces en la velación de su ser querido. Y nadie más, porque no se puede, ¿sí? Cada persona entonces tendrá una forma distinta de afrontar el duelo. Hombres, mujeres, niños, ¿sí? Según el vínculo, según el parentesco, cada uno lo vivirá de diferente manera. ¿De qué va a depender esa manera? Pues de los aspectos que veíamos al principio, ¿recuerdan? El vínculo, la edad, la cultura, el estatus, la economía, todo, ¿sí? Eso es lo que nos va a determinar entonces esta manera de afrontar el duelo. Pero les decía, ¿qué puedo entonces sí hacer en este tiempo de pandemia? Y aquí vienen algunas orientaciones que yo quiero compartirles. Orientaciones para el proceso de duelo. La primera, y yo considero que es una de las que más debemos de poner en práctica en este presente, es tener espacios para hablar, ¿sí? Para hablar de la persona fallecida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de las tecnologías, porque no podemos acercarnos. Si tienen ustedes algún familiar, algún amigo, lo único que vamos a hacer es presencia con esa persona que está en duelo a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través del Face, a través de las plataformas que ahora conocemos. Skype, Zoom, Facebook, Instagram, ¿sí? El simple teléfono. ¿Y cuál es el objetivo? Pues hacer presencia. Muchas personas y mis alumnos lo dicen. Oiga, profe, pero ¿qué le voy a decir? No voy a aguantar el llanto. No digan nada. Y si tienen ganas de llorar, lloren. Es lo único que pueden hacer. Permítanse acompañar a su amigo, a su familiar. Y solo con su presencia díganle, estoy aquí para acompañar. ¿Sí? Es lo más importante que ahorita podemos hacer. Otro aspecto y otra sugerencia que se les da es la distancia emocional. La gente necesita de su refugio. La gente necesita momentos para ellos solos, para poder discernir un poco este proceso tan grave que están afrontando de vivir un duelo por la pérdida de un familiar en COVID, ¿sí? Y una estrategia que nosotros utilizamos mucho es la escritura. La escritura es parte de la terapia narrativa, ¿sí? La narrativa entonces funciona como una manera de ayudarnos a procesar lo que pensamos. Escribo lo que siento, escribo lo que pienso y eso me ayuda a procesarlo. ¿Qué voy a hacer con esta escritura? La podemos dejar ir a través de los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿ok? De tal manera que si escriben sobre coraje, por ejemplo, con ese familiar que falleció, o con Dios, o con la situación,
Ustedes simplemente lo van a desechar a través del fuego. Y van a ser libres al escribir todo ese sentir de coraje, porque al final lo van a quemar. Si están escribiendo sobre mucho sentimiento, mucha tristeza, lo van a desechar a través del agua. Si están escribiendo sobre pensamientos, recuerdos, anécdotas, añoranzas, lo van a dejar a través del aire, a través del aire. Y si entonces van a escribir sobre pensamientos, se dice que esto lo tenemos que desechar a través de la tierra. ¿Y cómo? Pues pudiéramos utilizar el ir a enterrar esa carta o ese escrito a nuestro familiar. Y bien puede ser al cementerio o bien puede ser en cualquier lugar. El chiste es que le entreguemos ese escrito a la tierra. Y entonces de esa manera es un ritual para dejar ir. Utilizamos entonces esa escritura y la dejamos ir a través del agua, fuego, tierra y aire. Otra recomendación que damos es autocuidarnos y autocuidarnos en todos los sentidos. Es un momento de gran desequilibrio e impacto que precisa ser atendido. Atendido en situaciones emocionales, en situaciones físicas, en situaciones sociales, mentales, ¿sí? De tal manera que no dejemos ir estos momentos en los que también tenemos que pensar en nosotros. Me siento mal, entonces hay que cuidarnos. Me siento entonces con malos hábitos alimenticios, pues hay que empezar a tener hábitos alimenticios. Hay que empezar a salir a tomar aire libre, a hacer ejercicio, ¿sí? Empezar a tener todos estos autocuidados pese a que estoy sufriendo una gran pérdida. Muchos me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo si no tengo sentido para seguir viviendo? ¿Cómo si no tengo ni fuerzas para comer? ¿Sí? Pues en la medida de lo posible. De todos modos, las cosas no van a cambiar. La pérdida ya sucedió. Entonces es tiempo de cuidarnos. Créanme que a ese familiar que se fue, no le gustaría verlos como están. Por eso hay que autocuidarnos. Otra orientación es normalizar las reacciones del duelo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Les decía al principio, no estamos viviendo duelos normales. Sin embargo, hay que entender esta nueva manera de vivir duelos y es comprendernos y validarnos. Y así entonces validar y comprender a los otros, a aquellos que están en proceso de duelo, a familiares, amigos, a conocidos y reconocerles, entiendo que estás mal, reconozco que estás triste, ¿sí? Reconozco que estás enojado y solamente estoy aquí para acompañar. Cuando gustes hablar, cuando gustes un mensaje, cuando gustes hacemos videollamada. Y si ustedes no saben qué decir, se los decía al principio, solo escuchen, solo callen y dejen que la persona que está dolida se exprese. Sean entonces unos buenos escuchas, ¿sí? Esa es la gran necesidad que tiene la persona en duelo. Es importante que cuando la persona no está diagnosticada o medicada ya con anterioridad, pues no utilice fármacos. Les decía, el duelo no es una enfermedad. No utilicen entonces medicamentos, ¿sí? En la medida de lo posible, entonces, recurran a alternativas naturales. Las flores de Bach, los tés, ¿sí? La aromaterapia, la musicoterapia, ¿sí? Pero eviten entonces los fármacos en un proceso de duelo. Porque si la cabeza duele, es porque estoy en duelo. Si me duele el estómago, es porque estoy en duelo, ¿sí? Si no me puedo dormir, es porque estoy pensando en ese familiar que falleció. En la medida de lo posible, entonces, únicamente dejen que este proceso avance, avance. Y si este proceso es tan difícil de procesar, entonces hay que buscar una ayuda profesional, ¿sí? Otra recomendación es, cuando pasa esta crisis sanitaria, si se desea hacer un acto especial como despedida pendiente, hay que hacerlo, ¿sí? Hacer novenarios, hacer misas, claro que sí. No importa cuánto tiempo haya pasado, claro que sí podemos hacer ese ritual que nos quedó pendiente en el que teníamos que hacer esas oraciones, ¿sí? Entonces, no importa si hay poquita gente,
Lo único es que voy a sentirme tranquila porque hice ese pendiente que tenía. Hacer un novenario, hacer una misa, simplemente hacer un rosario, lo que ustedes decidan. Pero sí, de ser posible, háganlo para que descanse ese vacío que se siente. Otra recomendación es, cuando uno está en duelo, no se puede quedar con los brazos cruzados, definitivamente. Hay una frase en tanatología que dice que aún pese a la enfermedad y aún ante la muerte, la vida sigue. ¿Sí? Quienes quedamos vivos tenemos que seguir viviendo. Entonces, se tiene que establecer compromisos para recomponer y encontrar un nuevo equilibrio y seguir viviendo. ¿Qué más? No es resignación, ¿eh? No es resignación, pero tenemos que afrontar nuestra vida. Se fue el familiar, no nos fuimos nosotros y tenemos que seguir viviendo. Encuentran las razones que necesiten en sus hijos, en su familia, en quien ustedes necesiten, en sus proyectos tal vez, en sus estudios, ¿sí? Pero por favor restablezcan esos compromisos de vida. El COVID nos ha venido a enseñar algo muy importante, a lo que hemos estado siempre teniendo que afrontar, pero no nos habíamos dado cuenta, que es el ser personas vulnerables. Y es entonces en donde hay que tomar una decisión. O decides vivir con miedo, o tienes las herramientas para confiar en que mañana saldremos a enfrentar el reto que la vida nos ponga por delante. No podemos quedarnos de brazos cruzados, les decía ahorita. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad, aprender a vivir con estas pérdidas tan grandes que nos ha dejado el COVID. Sí, sí, y no es resignación. Tenemos que salir a la nueva normalidad. Nos está costando trabajo, por supuesto, y mucho más trabajo está costando a las personas a quienes se les ha arrebatado la vida de familiares, y a esas personas que se siguen enfrentando a la intolerancia, a la no sensatez de quienes están afuera y están en fiestas y están como si nada estuviera sucediendo ahorita. ¿Sí? Nos enfrentamos a esta realidad y tenemos que aprender a vivir con ella. Si entendemos entonces que no podemos controlar la vida nuestra y la de los otros, haremos frente a las dificultades que se nos presentan. ¿Qué quiere decir esto? Que este es nuestro presente. De hace unos meses para acá, de hecho todo este año 2020, ha sido, qué bárbaro, un inmenso ir y venir de emociones, una inmensa ir y venir de pérdidas, en donde tenemos que aprender y tenemos que salir adelante. ¿Y saben que esto tiene nombre? Y se llama resiliencia. Resiliencia es aquella capacidad interna que todos tenemos para afrontar adversidades, pero no nos damos cuenta hasta que realmente estamos en medio de una adversidad y decimos, cuando se muera mi mamá, mi hermano, mi hijo, híjole, yo creo que yo también me voy a morir. Pues créanme que no. Esta resiliencia de la que les hablo va a permitir que podamos afrontar esa pérdida. No quiere decir que no nos va a doler, claro que no, nos va a doler y tenemos que vivir ese dolor, pero tenemos que aprender que es un proceso y que el tiempo nos va a ir ayudando a aliviar ese proceso, ese inmenso dolor, ¿sí? De tal manera que hay una frase que dice que tenemos que aprender a vivir con el dolor y que el sufrimiento es una elección, ¿sí? El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Con el tiempo, ¿nos va a seguir doliendo la pérdida de un familiar? Claro que sí. Y sobre todo se va a intensificar en fechas especiales. Días de las madres, días del padre, día del niño en todo caso, navidades también, cumpleaños,
graduaciones, fin de año, ¿sí? Todo el tiempo que haya una festividad o una fecha especial, entonces se nos va a remover ese sentir por la muerte de un ser querido. Y es normal, dejen que pase. Van a ser malos días, pero van a pasar, ¿sí? Confíen en esa resiliencia que todos tenemos, en esa capacidad de afrontar adversidades, ¿ok? Bueno, y aquí le dejo algunas referencias bibliográficas a las cuales se hace referencia para hablar de temas de tanatología, libros muy importantes y libros muy valiosos, donde aprendemos sobre cómo se vive un proceso de duelo, ¿sí? Aquí se los dejo entonces, le pueden tomar foto y pueden entonces empezar a buscar esta bibliografía y yo les aseguro que les va a servir muchísimo para su propio proceso de duelo y para poder ayudar a otros. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es María Luisa Morales Valle y estamos en Funeraria Emmaus. Muchísimas gracias y debajo de esta publicación pueden ustedes dejar sus preguntas y con todo gusto yo les voy a hacer llegar una respuesta. Muchísimas gracias.